Segunda de Corintios, el pasaje es Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Y el verso 1 del capítulo 6 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, agradecidos por tu inmenso amor, agradecidos por el sacrificio de Cristo ahí en la cruz, y agradecidos también porque tú nos has dado el Evangelio, Señor, y por medio de la fe en Cristo, Dios, nosotros podemos ser constituidos justos. Te alabamos por ello, Señor, y pedimos que en esta noche tú bendigas tu palabra, y que tú, Señor, traiga fortaleza a nuestra vida espiritual, por medio de tu palabra, Señor, y también puedas traer vida eterna, oh Dios, a aquellos que aún no han creído, Señor, y que puedan estar en medio nuestro. Rogamos que tu Espíritu sea el que haga esta obra, Padre Santo, y que con toda claridad, Señor, nuestras mentes, Señor, nuestras vidas, Señor, puedan comprender el Evangelio de la gracia. Perdona nuestros pecados y nuestras muchas faltas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le he puesto por título a este sermón, Jesús es quien es a pesar de. Uno de los mayores problemas que el hombre enfrenta consigo mismo es que es un ser movible, cambiable. Con mucha frecuencia nos damos cuenta que actuamos más movidos por las circunstancias y las conveniencias que por cualquier otra cosa. Aún nuestros mejores empeños no dejan de estar comprometidos con motivaciones y sentimientos que no son tan buenos como pintan. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y por consiguiente, como es el hombre en su corazón, tal es él. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y como es el hombre en su corazón, tal es él. Así que la Biblia declara que el hombre es perverso. El corazón del hombre es perverso, está torcido, está contaminado por el pecado. Por eso la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Nosotros hemos escogido lo malo. Nosotros hemos escogido el pecado. Nosotros hemos escogido ponernos en contra de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros hemos transgredido la ley de Dios. El hombre está en contra de Dios porque su corazón es perverso. A pesar de que Dios creó a Adán y a Eva de una forma perfecta, dice la Biblia, pero movibles, dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, que el hombre desde el comienzo se puso en contra de Dios. Se alejó de Dios. Hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y pensamos, cuando hablamos de esto, pensamos en Adán y pensamos en Eva. Y algunos queremos echarle la culpa a ellos y decir que ellos son únicamente los responsables del pecado. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que no es así. La Biblia dice que no es así. Dice que en Adán todos morimos. Y dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán. Y dice, y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros somos pecadores. Y para podernos relacionar de una manera correcta con Dios, esa es una verdad que nosotros necesitamos reconocer. Cualquiera que sea su nombre, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su experiencia, quien quiera que sea usted, usted necesita reconocer esa gran verdad. Es pecador. Lo dice la Biblia. Yo soy pecador. Dios lo dice en su palabra.
porque de continuo buscamos lo malo. Buscamos hacer aquello que es contrario a Dios. Dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. A veces algunos de los hombres se creen buenos. Nosotros nos hemos creído buenos. Quizás usted también, que me escucha, se cree bueno. Dice, bueno, yo no soy tan malo como otros. Y empezamos nosotros a compararnos con otras personas. Y decimos, no, fulano es más malo que yo porque ha hecho esto. Y mengano ha hecho aquello. Él es peor que yo. Yo soy mejor que él. Y nosotros nos comparamos con otros que son iguales a nosotros, pecadores. Pero nosotros, si nos vamos a comparar con alguien, tenemos que compararnos con Dios. Porque Dios es perfecto. Y es santo, santo, santo. No hay pecado en Él. Así que si con alguien hay que compararse es con Dios. Esa es la verdadera norma de comparación, no tu semejante. La Biblia ha dicho y Dios ha dicho, todos han pecado. Ahora cuando nos comparamos con Dios, que es perfecto, entonces nosotros podemos verdaderamente reconocer que nosotros somos indignos, que somos pecadores y que por tanto nosotros lo que merecemos es la muerte eterna, la condenación eterna. Porque por nuestra causa el Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo y morir allí en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Así que es importante que podamos reconocer que nuestro corazón es torcido, nuestras vidas están llenas de pecado. Y el único que puede cubrir ese pecado, puede quitar ese pecado, es el Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes? A nosotros nos cuesta mucho trabajo, casi que es imposible que nosotros podamos comprender a cabalidad a nuestro Dios. Y es por eso, por nuestra corrupción, por nuestra contaminación, porque la Biblia nos presenta a Dios perfecto y completamente santo. Él es todo lo contrario a nosotros. Sus actitudes están sujetas a lo que Él es en su esencia, a su carácter, a sus atributos. Esta es la razón que la Biblia nos da por la cual era necesaria la ley. Por eso era necesaria la ley. Todo fue sujetado bajo ley para que a su vez en todas las cosas entendamos nuestra incapacidad y tengamos que mirar a su perfección. La ley de Dios es buena, dice la Biblia. La ley de Dios es santa. La ley de Dios es perfecta. Así dice la Biblia en el libro de Romanos. El problema no está en la ley. El problema está en nosotros, que somos pecadores y que no podemos obedecer la ley por nuestras maldades, por nuestros pecados, porque nosotros queremos hacer lo malo. Pero la ley no es mala, la ley es buena. De hecho, la ley revela cómo es nuestro Dios. La ley revela el carácter de Dios. Dios es santo. Pero ¿saben ustedes que hay personas que creen que ellos cumplen la ley? Hay personas así. Nadie puede cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue Cristo. Fue Cristo. Él vino a cumplir la ley. Y nosotros cuando nos miramos a la ley, cuando vemos la ley como un espejo, la ley ha de mostrarnos a nosotros nuestra contaminación. Y ha de hacernos postrar y mirar hacia Dios e implorar misericordia. Decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ese es el objetivo de la ley. Llevarnos a Dios. Hacernos ver nuestra contaminación, nuestro pecado, para que entonces nosotros podamos implorarle a Dios que Él tenga misericordia. Por esta razón vino Cristo. Y si algo deben los cristianos recordar, es un día como hoy, es eso. Es a Cristo, no es otra cosa. Nosotros debemos recordar a Cristo. No esta semana, no este día, Viernes Santo, como se conoce, sino todos nuestros días,
todas las semanas, todos los años, minuto a minuto, nosotros debemos recordar que Cristo es el Señor, que Cristo es el que murió y resucitó y vive y puede darme vida y puede perdonar mis pecados. Debemos recordar siempre a Cristo. Siempre debemos mirar a Cristo, debemos mirar a su vida, a su muerte, a su resurrección, con el mismo anhelo. Siempre debemos mirar a esa muerte, a esa resurrección de Cristo con el mismo anhelo, con el mismo deseo, cada vez mayor. Porque de esa muerte y de esa resurrección de Cristo, de esa obra de Cristo, fluye nuestra esperanza. De ahí viene nuestra esperanza, no hay otra. Entonces nosotros debemos mirar hacia Cristo. Hay personas que se acuerdan de Cristo en fechas como estas. Nada más, pasan todo el año viviendo ajenos a las cosas de Dios, no le interesa a Dios para nada. Pero bueno, en esta semana, entonces se acuerdan de Cristo. Y entonces quieren celebrar y a lo mejor van a la iglesia una vez al año, o van a buscar el guano bendito. El domingo pasado, que bendito no tiene nada, es guano de palma, y la Biblia no centra su atención en eso. La atención de la palabra está en Cristo, que es el Mesías, que es el enviado de Dios, que es el Salvador. Pero las personas se centran en estas cosas. Sin embargo, el pueblo de Dios ha de mirar a Cristo. Y aquellos que nos visitan en esta noche, que están aquí, que pueden estar por primera vez o a lo mejor han venido en otras ocasiones, pero aún no han creído en Cristo, le decimos también, usted necesita mirar únicamente a Cristo, porque Él es el Salvador. ¿Cómo podemos nosotros comprender la grandeza de su sacrificio a nuestro favor? ¿Cómo podemos nosotros comprender la grandeza de su sacrificio a nuestro favor? Jesucristo vivió la vida perfecta y murió la muerte perfecta para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estas palabras son muy profundas y muy maravillosas, y eso es lo que dice el texto que leímos ahorita de 2 de Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo vivió la vida perfecta, sin pecado. Fíjense, sin pecado. Y murió la muerte perfecta para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que debíamos haber muerto en el lugar de Cristo éramos nosotros. Él cogió nuestro lugar. Ahí hubo un intercambio. Fue un intercambio lo que hubo. Él ocupó mi lugar, ocupó tu lugar, para que tú pudieras ser declarado justo por la fe en Él. Y esa es la única forma que el hombre tiene para que sus pecados puedan ser quitados, puedan ser perdonados, únicamente a través de Cristo. Si algo debemos aclarar primero que todo, es que la vida y la muerte de Cristo no fue el requisito para que Él fuera glorificado, pues esa gloria era suya y Él la compartía con el Padre antes de la creación, en la eternidad. Y lo dice la Biblia: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo siempre ha sido glorioso porque Él es Dios sobre todas las cosas. Hay algunos que piensan que Cristo tenía que morir y resucitar para poder ser glorioso. Él siempre ha sido glorioso porque Él es Dios con nosotros. Y Él siempre ha sido el Dios de gloria. Si Jesús murió en la cruz, fue por nosotros. Fue para redimir un pueblo propio, celoso de buenas obras. Su vida perfecta y su muerte perfecta es el requisito indispensable para que nosotros seamos salvos. Somos nosotros los que necesitamos de esa vida y de esa muerte. Y cuando digo muerte, vean que también incluyo su resurrección. Él no necesita nada, nosotros sí. Y todo lo que necesitamos está en Él. Cristo no necesita nada de nosotros. Lo que lo necesitamos a Él somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros sí estamos necesitados de Dios. Si no fuera por Cristo, nosotros todos estaríamos perdidos. Lo dice la Biblia.
Si no fuera por Cristo, todos nosotros estaríamos perdidos. Hay 3 ideas que quiero compartirle en esta noche. La primera, Cristo se compadeció y alimentó aún a los que no le seguían genuinamente. Fíjese, Cristo se compadeció y alimentó aún a los que no le seguían genuinamente. La Biblia nos enseña esto en muchas partes, que Jesús ayudó, mostró compasión, mostró amor hacia muchas personas que realmente no tenían la intención de seguirle. No era esa la intención de él, pero él mostró compasión hacia ellos. A algunos los sanó, a otros los alimentó, a otros les echó fuera demonios. A pesar de que esas personas no tenían un interés genuino en él. Jesús es diferente a nosotros. Nosotros generalmente nos preocupamos por aquellas personas que nos son simpáticas o que a lo mejor hacen algo en favor de nosotros. Pero Él es Dios. Él es diferente a nosotros. Él es diferente a nosotros y vivió una vida humana pero perfecta y mostró compasión a aquellos que la necesitaban. Ahí en este pasaje de Juan, capítulo 6, es un pasaje bien conocido y bien popular. Ahí se nos habla que en una ocasión Jesús alimentó a una multitud. Juan 6, versos del 1 al 15. Yo no voy a leer este pasaje porque es muy largo, pero ahí se habla de la alimentación de 5,000 personas. Y ahí nosotros podemos ver eso que yo le acabo de decir, que Jesús mostró compasión hacia personas que realmente no estaban interesadas en seguirle. Algunos quizás sí le siguieron, pero en su mayoría no estaban dispuestos a seguirle. Aquí nosotros podemos ver en este pasaje, si lo leemos completo, que estaban celebrando una Pascua. No fue la Pascua en la que Jesús fue sacrificado, fue la penúltima Pascua en que Jesús participó. Y en esa Pascua Jesús se le presenta al pueblo como el Cordero que puede satisfacer las necesidades espirituales. Es decir, que Jesús buscaba cada oportunidad para presentarse al pueblo como aquel a quien ellos tenían que mirar, como aquel en quien ellos tenían que creer para poder tener vida. Y en este pasaje de Juan 6, pero en el verso 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, que Jesús se le presentó aquí, en esta ocasión, al pueblo como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ellos tenían que apropiarse de Cristo. Ellos tenían que creer en Cristo. Ellos tenían que comer a Cristo. ¿Para qué? Para poder tener vida. Para poder satisfacer su sed espiritual. Para que sus pecados pudieran ser perdonados. Ellos necesitaban a Cristo y tenían que reconocerlo. Y ese es un principio importante, que nosotros podamos reconocer nuestra situación, nuestro pecado. Que nosotros podamos vernos alejados de Dios para poder tener vida. Mientras nosotros no nos veamos así, alejados de Dios y en condenación, no podemos tener vida. Nosotros los seres humanos nos gusta justificarnos a nosotros mismos. Nosotros nos creemos justos en nosotros mismos y muchas personas que dicen creer en Dios quieren presentarse delante de Dios en su propia justicia. Pero todo el que vaya a Dios en su propia justicia está en condenación.
nosotros para estar delante de Dios tenemos que ir únicamente con la justicia de Cristo, que es puesta a mi favor cuando yo creo en Él. Y entonces, por esa justicia, es que yo puedo entrar en el reino de los cielos. Aquí estaban celebrando la Pascua y Jesús se le presentó de esta manera, como el pan de vida, como aquel que podía satisfacer su necesidad espiritual, como el que podía quitar su pecado, cubrir su pecado. Y esta palabra Pascua nos recuerda a un vocablo hebreo y arameo, pasad. Y esta palabra tenía como sentido original pasar o pasearse, haciendo referencia a lo que hizo Dios allí en Egipto. Cuando las 10 plagas, la plaga de los primogénitos, Dios que le dijo al pueblo de Israel, le dijo que debían sacrificar un cordero y que debían poner en el dintel, pintar con sangre. Y que cuando Él pasara donde estuviera esa señal de la sangre, no iba a haber mortandad. Los primogénitos no iban a sufrir. Y cuando Dios pasó, así mismo fue. Toda la nación de Israel que hizo eso no tuvo ningún problema. Pero los egipcios sí tuvieron problemas. Perdieron sus primogénitos. Y esto nos recuerda algo, nos recuerda la liberación del pueblo. Y eso es lo que la nación de Israel celebra cuando celebra la Pascua. Recordando aquella liberación, aquella gran liberación que Dios había hecho con el pueblo. Pero a la misma vez tipificaba algo más. La liberación que Dios iba a obrar con el Cordero, con Jesucristo, en favor del hombre, en favor de un pueblo que era preparado para sí. Eso nos recuerda la Pascua. Así que cada vez que pensemos en la Pascua debemos pensar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más puede quitar el pecado, únicamente Cristo, porque Él es el Cordero perfecto. Por eso es que el hombre necesita mirar a Cristo en todo momento. Así que esta fiesta de la Pascua no era una fiesta corriente. Este era un memorial, pero no solo en un sentido pasado, sino sobre todo en un sentido futuro. Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificado, dice el apóstol Pablo. Él es la Pascua, hermano. Por eso es que tenemos que comerlo. Tenemos que creer en Él, tenemos que apropiarnos de Él. Porque solo por su obra allí en la cruz, usted puede estar delante de Dios algún día. En esta ocasión comieron milagrosamente 5,000 hombres, nos dice la palabra. Pero la cifra fue aún mayor, porque ahí había mujeres y había niños, y no se contaron. Solo se nos habla de los hombres, y habían 5,000 hombres, así que no era un grupito, era una gran multitud. Pero esto resulta un poco contraproducente. Que al año siguiente 5,000 hombres vieran a Cristo en agonía en la cruz y nadie se identificó como su seguidor, como su discípulo. Nadie se identificaba como su discípulo. ¿Será que olvidaron el milagro o los milagros que Jesús hizo? Los hombres son olvidadizos. Quizás no son agradecidos. Esto le pasó a Jesús en muchas ocasiones. En un momento sanó a 10 leprosos. Y 9 se fueron. Solo uno regresó, dice la palabra, agradecido, a dar las gracias. Nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestro ego, que nos creemos Dios, nosotros nos creemos Dios, ese es el pecado del hombre. Esa es la esencia, la raíz del pecado. ¿Qué quería Eva? Ser como Dios, tener el conocimiento de Dios. Y no Eva solamente, nosotros también, yo también, todos nosotros. Ese es nuestro anhelo, ser como el Altísimo, ser glorioso, hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, que nadie nos gobierne, que nadie nos guíe. Eso es lo que nosotros todos anhelamos. Pero aquellas personas allí,
En el momento de la crucifixión se habían olvidado de Cristo. Algunos discípulos le seguían de lejos en la distancia. Pero tanto bien que Jesús hizo, tantas personas que sanó, que alimentó. Como vemos aquí en esta ocasión, fueron otras ocasiones lo hizo también. Sin embargo, en esta ocasión 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, así que eran más. Y sin embargo, nadie decía ser su discípulo. Pero aún así, a pesar de todas estas cosas, Jesús sabía mucho. Sabía que muchos le seguían por los panes y por los peces. Pero eso no le limitó para que él pudiera mostrar una compasión genuina, una compasión verdadera. Jesús se compadeció, dice la Biblia, sobre Jerusalén. Justo la ciudad que le daría muerte y donde se calentaba el caldo del cultivo que convocaría su agonía. Jesús se compadeció de Jerusalén, dice la Biblia en Lucas capítulo 19. Lucas 19, verso 41 y 42, lo siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. Lloró sobre la ciudad. La idea es que se estremeció, sintió un dolor profundo por aquella gente. Jesús mostró compasión. Jesús, cuando anduvo en la tierra, mostró compasión. Jesús se compadeció de Malco, el soldado romano a quien Pedro le cortara la oreja allí cuando fueron a prenderlo, y lo hizo en un acto de venganza. Jesús se compadeció de él y le restauró la oreja. Ahora, no solo se compadeció de los falsos seguidores, sino también de los que abiertamente eran sus enemigos. Delante de sus ojos todo está desnudo, pero a pesar de eso su compasión no es exclusiva. La Biblia está llena de hombres que fueron objeto de su compasión, aun cuando no eran merecedores de ella. La Biblia está llena de hombres que fueron objeto de su compasión, aun cuando no eran merecedores de ella. Una mujer pecadora y adúltera, un perseguidor y asolador de cristianos, y aun cualquiera de lo que hoy estamos aquí. Dios ha mostrado misericordia de nosotros. Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Dice la Biblia: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Dice en Salmo 52, que la misericordia de Dios es continua, no se detiene. Siempre fluyendo, hermano. Por esa misericordia es que nosotros podemos llegar a Dios. Y Él ha sido misericordioso con el hombre, con aquellos que lo han traicionado, con aquellos que lo han negado, con aquellos que no lo han seguido genuinamente. Quien quiera que seamos nosotros, Dios es misericordioso. Dios puede mostrar misericordia a cualquier pecador. Por eso es que predicamos el Evangelio. La segunda verdad: Cristo oró por los transgresores y sirvió a los traidores. Fíjese, Cristo oró por los transgresores y sirvió a los traidores. Todos somos transgresores. Todos somos transgresores, porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Pero quiero invitarle a buscar ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 33 al 40. Lucas 23, del 33 al 40. Y dice así la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la Carabela, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó,
sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Fíjese cómo nos habla la palabra. Y cómo este ladrón que estaba ahí al lado, crucificado al lado de Cristo, reprende al otro y le dice: nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre nada malo ha hecho. En otras palabras, este hombre es perfecto. Este es Dios, este es el Cordero que ha venido a inmolarse. Los soldados también le injuriaron, los líderes religiosos también le injuriaron y se burlaron de él. Le abofetearon, le escupieron, dice la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Quieren ustedes más injuria que esa? Aunque eso era lo que Satanás quería, que él se bajara de la cruz para obstruir el plan de salvación. Pero Jesús sabía que él tenía que cumplir el plan de Dios para poder redimir al hombre, para poder redimir a un pueblo. Para Dios, Cristo tenía que morir. Si Cristo no hubiera muerto allí o se hubiera bajado de la cruz como le pedían, entonces usted y yo seguíamos en condenación. No había esperanza de ningún tipo para nosotros. Así que Cristo oró por los transgresores y sirvió a los traidores. A esa gente Jesús le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjese, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Estuvo dispuesto a servir a quien lo traicionaría. Esto fue peor. Este no era su enemigo, era contado con los suyos. Comían, caminaban. Es mucho más doloroso que te traicione a alguien muy cercano a que te hiera un extraño. Pero Jesús lavó los pies de Judas, aún sabiendo que este era un traidor. Fíjese, Jesús lavó los pies de Judas, aún sabiendo que este era un traidor. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso del 4 al 15, se nos habla de esto. No voy a leer ese pasaje, pero usted lo puede leer en su casa. Se nos habla cuando Jesús le lavó los pies allí a sus discípulos. Y ahí nos estaba hablando de el servicio. No estaba hablando del servicio. Jesús estaba dando un ejemplo del servicio. Él vino para servir. Y así también sus seguidores han de servirse. Pero a la misma vez también estaba recordando algo. Y es que nosotros necesitamos ser lavados por Él, por su sacrificio, por su obra. Aunque ya los discípulos estaban lavados, pero era una forma de recordarle esa gran verdad. Que únicamente por medio de la obra de Cristo, de su sacrificio ahí en la cruz, nosotros podemos encontrar misericordia. Únicamente por esa obra nuestros pecados pueden ser quitados. Como decía uno de los himnos que cantamos: lo sé, lo sé, lo sé. Limpio por su sangre, algo así decíamos. Comprado por sangre yo soy. Ahí está. Lo sé, lo sé, lo sé. Comprado por sangre yo soy. Únicamente por esa obra. Jesús ahí en Mateo 28 lo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él vino para eso, para dar su vida en rescate por muchos. Y pudiéramos buscar ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, y leer quizás algunos versículos, porque aquí en este pasaje nosotros podemos encontrar a muchas de las personas que crucificaron a Cristo y que tuvieron que ver con eso. Aquí se nos habla de eso. Y que creyeron. Muchos entonces creyeron. Por eso es que decimos que Jesús oró por los que habían de creer. Lo dice la Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17.
dice, Padre, no solo te ruego por esto, por los que me has dado, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Y en este pasaje de Hechos, capítulo 3, encontramos al apóstol Pedro, a uno de los que había negado a Cristo, fíjense, pero Dios es muy misericordioso y lleno de gracia. Ahora lo encontramos predicando la palabra de Dios. Y dice en este pasaje de Hechos 3, voy a leer el verso 13 al 15, lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y el verso 17 en adelante sigue diciendo: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aquí es clara la palabra de Dios. Pedro le dijo: ustedes mataron a Cristo, ustedes lo crucificaron, ustedes negaron al santo y al justo, al autor de la vida, matasteis al autor de la vida, pero Dios le ha resucitado. Vive. Y entonces le dice: sé que lo han hecho por ignorancia. Y así pues muchos de nosotros hemos vivido muchos años ignorando la verdad de Dios, ignorando el sacrificio de Dios, ignorando a Cristo. Hemos vivido así. Y otros viven aún así en esa situación. Pero Dios le dice hoy: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. La palabra del Señor es un llamado al arrepentimiento. Si tú estás en esa condición, si tú eres de los que han negado a Cristo, de los que has vivido hasta aquí una vida que Cristo no te interesa para nada, Dios no está en tu agenda, eres un enemigo de Dios, Dios es misericordioso y hoy te ha hecho escuchar esta palabra: arrepentíos y convertíos. Ese es el llamado de Dios a tu vida. Arrepentíos y convertíos. Ahí hubo muchas personas que se convirtieron, de aquellos que habían negado a Cristo, pero alcanzaron misericordia. En último lugar, Cristo murió y padeció por los que le iban a fallar. Cristo murió, fíjese, y padeció por los que le iban a fallar. Ahí estamos nosotros. Los cristianos, los que ya hemos creído, los que hemos sido limpios por la sangre del Cordero, aquellos que ya no estamos en condenación, porque la Biblia dice que no hay condenación si estamos en Cristo. Pero fallamos y fallamos. Y esta es la palabra que no podemos olvidar. Cristo murió y padeció por los que le iban a fallar. Aun cuando seamos sus hijos y fallamos, sabemos que Él es a nuestro favor. Y con esto yo no quiero animarle, no le estoy animando a fallar. No, al contrario, cuando uno conoce al Señor, conoce el Evangelio, conoce su obra ahí en la cruz, su muerte y resurrección, y está unido bien al Señor, uno en agradecimiento quiere vivir para Él y quiere obedecerle a Él, pero en agradecimiento a esa gran obra, porque usted ha visto lo que Él hizo en nuestro favor. Pero si fallas, debes saber, no hay condenación. Él es un Salvador poderoso para socorrerte. Esto no quiere decir que nosotros como cristianos estamos llamados a fallarle, sino que a pesar de que somos llamados a ser fieles, estamos expuestos a fallar. Pero aún así, Él gustó la cruz
porque sabía que nosotros no lo íbamos a poder cumplir de una manera perfecta. Y por eso Él sufrió allí la cruz por nosotros. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, un pasaje bien conocido por nosotros, pero muy profundo, con muchas verdades. 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice este pasaje, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Oye, hermano, esto es maravilloso. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos, Dios nos reconcilió, ¿cuánto más después de haber sido adoptados, de haber sido hechos sus hijos? ¿Cuánto más Dios nos hará en virtud de nosotros? Dice la Biblia ahí en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también intercede por nosotros. Así que nosotros tenemos un Salvador que intercede por nosotros, en nuestras caídas, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. El Hijo de Dios no está solo. Dios es en tu favor por medio de Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Nada nos puede separar de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Ese pasaje es de los que más me gusta a mí. Pero dice ahí, fíjese cómo dice ahí, ni lo presente. ¿Cómo está el mundo presente hoy? Uno lo mira y uno dice, oh, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que viene? Mira cómo está el presente. Uno ve la cosa mala. Pero dice que si estamos en Cristo, nosotros no tenemos que tener temor a nada. Nosotros estamos garantizados. Nosotros estamos seguros. Porque Dios es fiel. No por nosotros, porque Él es fiel. Dios no falla. Ahora fíjese, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Aunque no sepamos cómo va a ser el mañana, ni qué es lo que viene, si estamos en Cristo, no hay que temer, hermano. Porque nada nos puede separar de Él. Nada. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay condenación. Ahora la pregunta es, ¿estás tú verdaderamente en Cristo? Esa es la pregunta clave. ¿Estoy yo realmente en Cristo? Porque hay veces que hay muchas personas que a lo mejor vienen a todos los cultos, a todos los programas, y a lo mejor hasta conocen la Biblia, pero no están verdaderamente en Cristo. Y ahí es donde está la pregunta clave. ¿Estoy yo verdaderamente en Cristo? ¿He creído yo verdaderamente en Cristo? ¿Él es mi Salvador? Y es importante que nos hagamos esa pregunta, porque a veces nos hemos convertido en religiosos. Hay muchos religiosos. Y religión es el hombre buscando a Dios. Es el hombre tratando de alcanzar a Dios, de justificarse él mismo delante de Dios. Eso es la religión, volver a ligar. Es la forma de tratar nosotros de llegar a Dios. Pero el cristianismo es otra cosa muy diferente. El cristianismo es Cristo buscando al hombre. Es Dios buscando al hombre en Cristo. Ese es el cristianismo. Y nosotros tenemos que
estar seguros si verdaderamente nosotros estamos en la fe. Pedro dudó de la fidelidad y del poder de Dios para sostenerle en las aguas, pero aún así Cristo no le dejó hundirse en sus temores, sino que asió de él y le salvó. Pedro, muy intrépido, muy audaz, muy rápido, dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya sobre las aguas. Y mientras su mirada estuvo en el Señor, todo iba bien. Pero cuando él vio, dice la Biblia, el fuerte viento y las olas que se levantaban, comenzó a hundirse. Tuvo miedo, dudó y comenzó a hundirse. Y el Señor él le dijo: Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo salvó. Y esa es la misma situación. Nosotros en nuestras caídas tenemos que decir: Señor, ayúdame, porque yo en mi fuerza no soy nada, no puedo. Y aquel que está sin Cristo tiene que decir: Señor, sálvame, porque en mi propia justicia, en mi propia fe yo perezco. Te necesito, tú eres el que me puede salvar. Pedro le negó, dijo mentiras, blasfemó, pero luego se arrepintió y lloró amargamente. Pedro también en una ocasión no estaba viviendo consecuentemente con lo que debía vivir. Y estaba predicando una cosa y haciendo otra. Ahí el apóstol Pablo lo tuvo que reprender, y eso nosotros lo encontramos ahí en Gálatas, y tuvo que hablarle fuertemente. Y a veces nosotros estamos también en el mismo zapato de Pedro. Creemos una cosa o enseñamos una cosa y estamos haciendo otra. Quizás por temores o por agradar a alguien, pero nos estamos conduciendo hipócritamente. Y eso fue lo que hizo Pedro. Estaba como un hipócrita. Tenemos que mirar a Cristo en todas las circunstancias de la vida, momento a momento, porque como dije al principio, nosotros de continuo buscamos el mal. Y la única forma de nosotros aborrecer el pecado es estar unidos a Cristo. Bien unidos a Cristo. Conocer cada vez más a Cristo, el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que va a hacer que nosotros podamos anhelar tanto a Cristo que podamos querer rechazar el pecado. Ahí en Isaías 53 nosotros vemos lo que hizo Cristo en favor de nosotros. Dice que Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ahí también dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso saber que aunque nosotros nos hemos descarriado, somos pecadores, en Cristo hay solución si creemos en Él, si venimos a Él, y Él nos llama para que nosotros creamos. Dice que Dios cargó en Cristo el pecado de nosotros, el pecado de su pueblo. Dios lo cargó ahí en Cristo. Él vino a buscar un pueblo. Él vino a buscar un pueblo. Y ese pueblo, dice que Él llevó el pecado de ese pueblo. El sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. No de todos los hombres en sentido general, sino de todo tipo de hombre. Si estás en el saco de los seguidores oportunistas e interesados, hay perdón en su sangre. Si estás en el saco de los creyentes genuinos y fieles, pero que sirven solo a los buenos y justos, acuérdate de servir aún a los que tú sabes que son traidores y diablos. Si tú eres un creyente fiel, no puedes servir solo a uno. Tienes que estar dispuestos a servir a los traidores, a los que no conocen al Señor. A los enemigos abiertos del Evangelio hay que estar dispuestos a servirle. Jesús estuvo dispuesto a lavarle los pies allí a sus discípulos, y uno de ellos no era del grupo. Judas no era. Eso es maravilloso. Él estuvo dispuesto a lavarle los pies a aquellos que sabían que le iban a traicionar, que le iban a dejar. Nosotros también debemos estar dispuestos a servir aún a aquellos que sabemos que nos van a traicionar.
Dios nos manda a hacerlo. Si eres de los que han resbalado y han fallado una y otra vez, mira su muerte a tu favor y considera su llamado a ser revestido de su muerte para que cada día te reconozca en victoria, no por tu brazo, sino por la grandeza de su poder. Únicamente por Él, por su grandeza, es que nosotros podemos estar en pie. No es por nosotros, a veces nosotros nos creemos fuertes en nosotros mismos. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada. Si nosotros podemos caminar en la vida cristiana, es únicamente por Él. Por Él. Así que en esta noche quiero animarles a ustedes como iglesia a mirar a Cristo. A Cristo en todas las circunstancias de su vida. Cristo en la mañana, al amanecer, al levantarse, al caminar, al trabajar, al estudiar, al comer, al acostarse. Mire a Cristo. A veces nosotros nos vamos detrás de las cosas de la vida y nos enredamos en esas cosas. No, hermano, el llamado de Dios es a mirar a Cristo. Anhela a Cristo, llénate de Cristo para que puedas dar fruto de justicia, porque estamos llamados a representar a Cristo. Pero si yo no estoy unido a Él y dependiendo de Él, segundo a segundo, ¿yo voy a poder dar fruto de justicia? No. Dijo Cristo, separado de mí, nada podéis hacer. Y aquellos que nos visitan, que a lo mejor no han creído o que tienen una religión, les respetamos. Pero el llamado de Cristo es a creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el llamado bíblico. Creer como Dios dice aquí en su palabra. No como los hombres quieren creer. Todos los hombres en su mayoría son muy religiosos y muy creyentes. Pero cuando tú empiezas a hablar, tú te das cuenta que ellos creen que son salvos por sus obras, es decir, por su propia justicia. Están perdidos. Nosotros tenemos que creer en Cristo, en aquel que murió y resucitó y se entregó por nosotros. Ese es el llamado. Pero hay muchos que quieren creer de esa manera. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias por esta noche. Y permite que tu palabra, oh Dios, pueda llenar cada una de nuestras vidas. Cada uno de los que estamos aquí estamos necesitados, Padre Santo. Y queremos rogarte que tú nos llenes, Señor. Que tú nos ayudes a vivir cerca de ti. Que tú nos enseñes a vivir dependiendo de ti, Señor. Mira a tu pueblo reunido aquí, Padre. Hazle bien, oh Dios, y permite que ellos puedan entender esta gran verdad, Padre Santo. Ayúdalos a vivir por esa verdad, Señor, de que tú viviste la vida perfecta, de que tú moriste la muerte perfecta, Señor, en favor nuestro, para que nosotros pudiéramos ser justificados. Pero ayúdales ahora, Señor, en esa muerte y en esa resurrección tuya, Señor, a vivir todos los días el cristianismo, Señor, como es. Y sé con aquellos que puedan estar de visita, Padre, que no te conozcan, ten misericordia de ellos, Señor. Rogamos que tu Espíritu pueda estar tratando con ellos y permite, Padre, que ellos puedan salir de aquí sabiendo que tienen la necesidad de voltearse hacia ti, Señor, porque solo en Cristo hay perdón para los pecados, Señor. Ninguna iglesia, ninguna religión, ningún hombre, ningún líder religioso, político, Señor, puede dar vida. El único que puede dar vida eterna y perdón de nuestros pecados es Cristo. Por eso permite que todos aquí puedan mirar hacia Cristo. Te lo pido, Señor, implorándote el perdón de mis pecados y mis faltas. En el nombre de Cristo. Amén y amén.